La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Más tampoco han participado en el contenido de este informe. Les han hecho 2 o 3 entrevistas, tal es el caso, como las personas de la Secretaría de Comunicación, el Colegio de Periodistas, los medios de comunicación públicos, y el resto, bueno, es con las personas que he tenido la oportunidad de hablar y que jamás participaron en la elaboración del informe. Creo que es un informe que contiene términos, en algunos casos importantes, datos importantes, que sí tiene una investigación, pero que tiene comentarios y recomendaciones totalmente sesgadas, y que de pronto podría ser porque la organización y coordinación de este documento estuvo a cargo de la señora Nila Velázquez, directora de la Fundación El Universo, y que nosotros sabemos que la Fundación El Universo, los dueños de la Fundación El Universo son los dueños del universo, que tienen una posición totalmente firme en contra de la ley de comunicación, en contra de la libertad de expresión que se puede dar a través de la ley de comunicación. Entonces yo creo que ese es el factor. Bien, sobre esta primera parte, antes entonces de profundizar el planteamiento que le había hecho a usted sobre la UNESCO. La UNESCO pertenece a la ONU. El informe tiene inclusive el respaldo o el membrete de la UNESCO, y finalmente la firma del informe es de los funcionarios de la UNESCO, que obvio en el primer párrafo dice que le encargaron a expertos para que se analice el aspecto jurídico en referencia a los acuerdos internacionales de derechos humanos y también en la legislación. Así que en ese sentido, ¿no cree usted que este informe, a partir de la observación que usted hace, igual tiene el respaldo de la UNESCO? A ver, lo que usted dice no contiene en ninguna parte. Le voy a leer textualmente. Los datos contenidos en este libro y las opiniones expresadas en el mismo no son de la UNESCO y no comprometen a la organización. Las designaciones empleadas y la presentación del material de esta publicación no implica ningún criterio en absoluto por parte de la UNESCO. Es decir, que la UNESCO no es que solamente en ciertas cosas pidió una información, no, para nada. La UNESCO lo que ha hecho es auspiciar este estudio, nada más. O sea, para nada comprometen criterios de la UNESCO, para nada. Eso es lo que ellos manifiestan expresa y textualmente. Entonces no confundamos. Aquí la UNESCO lo que hizo, como institución seria que es, como lo hace con muchos otros estudios, como lo hace en otros países, es auspiciar estudios, más los criterios que están aquí no son de la UNESCO. Ya, entonces asumamos que solo es auspiciante, ¿de acuerdo? Así es. Pero ¿qué opina usted que se cree un organismo apolítico que no obedezca para controlar la comunicación ni a partidos políticos ni a grupos de poderes económicos? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. De hecho, la ley de comunicación, en la conformación y en la propuesta que tiene para el Consejo de Comunicación, precisamente vela aquello. Es un consejo de comunicación de 7 personas, en donde de las 7 personas, 5 son de la ciudadanía, en donde está incorporada los grupos de igualdad, en donde están incorporados la academia y el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que nombrar a 3 representantes. Y estos representantes, es decir, de toda la conformación del Consejo de Comunicación, deben guardar absoluta autonomía e independencia de los poderes fácticos. Doctora Betty Carrillo, sin embargo, la pregunta 4, lastimosamente, o yo no tengo la versión entonces, no incluye un anexo en donde especifique lo que usted acaba de compartir con nosotros. Solo dice crear un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos en televisión, radio, etcétera, sobre excesos de violencia explícitamente sexuales y discriminatorios. Y además
le da la facultad de establecer criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. Entonces no hay un anexo que amplíe o clarifique cuáles serían esos criterios de responsabilidad ulterior y además quiénes conformarían el Consejo de Regulación. La ciudadanía, al decir sí o no, ¿qué está realmente aprobando? Bueno, efectivamente, dentro de la pregunta 4 de la consulta no existe ningún anexo, porque es la Asamblea Nacional, sí, la que tendría que desarrollar y tendría que cumplir la decisión del pueblo en esta pregunta. No significa, y la pregunta no va a que el órgano regulador que ya está establecido, sería el Consejo de Comunicación, pueda establecer nuevos parámetros. No, los parámetros están establecidos con respecto a lo que es censura previa. Es solamente lo que tiene relación con espectáculos públicos que vayan en contra de niños y adolescentes, ¿no es cierto? Es exclusivamente eso y no podemos irnos más allá de aquello. Pero es que lastimosamente además, la pregunta no lo especifica así, doctora Carrillo, nomás dice, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. Es decir, que le deja la puerta abierta a poder establecer. ¿Qué es establecer? Crear, dictar. Puede ser algo novedoso que a este consejo... Establecer también es cuando yo tengo parámetros, ¿no es cierto? Tengo parámetros y yo puedo establecer de acuerdo a estos parámetros si se violentaron o no derechos y garantías en contra de una persona o de una institución. Y que haya responsabilidad interior, por supuesto, siempre debe haber responsabilidad interior por parte de todos, por parte mía, por parte de quienes son comunicadores sociales, por parte de los medios de comunicación, y se debe establecer responsabilidades ciertas. Si yo digo alguna cosa en contra de determinada persona, de ninguna manera podría ser responsabilidad del medio de comunicación. Tendría que ser mi responsabilidad por mis criterios, por mis opiniones, ¿no es cierto? Pero... Entonces es simplemente eso, establecer no necesariamente, y de hecho en la pregunta no significa que ese consejo se va a inventar el agua tibia y se va a inventar cosas, para nada. Es que el verbo establecer, de acuerdo a los parámetros generales, establecer si una persona no estuvo dentro de aquellos estándares o realmente cometió una equivocación en contra de la dignidad, que eso sí no tiene precio. De acuerdo, no, total. Sin embargo, creo que sí pudo entonces, para evitar esta controversia, utilizarse otro verbo, porque la DRAE, la Real Academia de la Lengua, dice establecer, la primera acepción, fundar, instituir, y la segunda, ordenar, mandar, decretar. Bueno, posiblemente sí, posiblemente se podía haber ocupado otro verbo, pero precisamente por eso le estoy explicando que no se trata de inventarse, porque yo creo que ya los parámetros del buen juicio, bueno, están establecidos, ¿no es cierto? No vamos a poner cosas, pero si alguien injuria, si se da una información que atente a la dignidad de un grupo, de una persona natural o jurídica, incluido un medio de comunicación, o sea, yo también podría decir cosas que atenten a un medio de comunicación, y el medio de comunicación tiene todo el derecho de denunciar y de pedir sanciones en contra de la persona natural que se fue en contra del medio de comunicación. Es decir, esto es de doble vía. Es en favor de los medios de comunicación, es en favor de los periodistas, es en favor de la ciudadanía. No dice exclusivamente. Ahí el punto es que en los medios de comunicación es en donde se difunden la información y queremos, o lo que se quiere, es precautelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, es decir, que a través de todo medio de comunicación, incluida la prensa escrita, que es la pelea fundamental, ¿no es cierto? Porque dice, la prensa escrita no utiliza el espectro radioeléctrico y por lo tanto no tiene por qué someterse a nada ni estar dentro de una regulación, pero yo estoy segura
que incluso en su medio de comunicación deben haber leído los titulares de determinados medios, prensa escrita de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, etcétera. Entonces, de alguna manera la prensa escrita se convierte incluso en la agenda de la radio y la televisión en lo que es informativo. Doctora, bien, pero en todo caso mi pregunta era por el verbo establecer. Dejemos que la ciudadanía que nos está escuchando establezca si lo que usted dice es lo correcto, porque mi impresión es de darle un cheque en blanco a este organismo para que establezca criterios. Usted dice que no, porque ya están establecidos. Ahora, cuando usted habla de la honra, también hablemos de la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, que ya están amparados inclusive por los derechos humanos, como las excepciones. Una de las recomendaciones de este informe, que usted menciona que no es de la UNESCO, sino de un grupo de periodistas, de una fundación ecuatoriana, de todas maneras hay algo muy razonable y lógico. Dice la recomendación que se modernice el marco legal sobre la responsabilidad ulterior en el Ecuador, acorde con la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué le parece si dentro de ese proyecto se regulariza o se ordena que las leyes que tienen que defender la honra en contra de alguna opinión emitida por un medio de comunicación o un periodista o comunicador social, que se modernice? ¿Usted estaría de acuerdo con esta parte? A ver, primero vayamos en orden. Que se modernice de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos, me dice usted, ¿no? Claro, es decir, que se actualice, se amplíe, etcétera. Listo. A ver, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde el Ecuador suscribió el 10 de diciembre de 1948, hace más de 60 años. Luego fue ratificada en el 1977, me parece. Entonces, modernizarnos a algo que fue hecho hace 60 años, yo creo que es un poco complicado manifestar aquello. Yo creo que los parámetros de responsabilidad ulterior sí deben modernizarse, pero incluso deben modernizarse en este documento que fue hecho hace 60 años. O sea, no estoy de acuerdo con aquello. Porque cuando tú te modernizas a algo nuevo. No puedes modernizarte, imagínate lo que dice ahí. No puedes modernizarte a algo que fue elaborado hace 63 años. No, es que todo se moderniza. Hay modelos de vehículos del año 1900 y a la fecha estamos viendo un modelo de vehículo ultramoderno. Pero para ir a lo puntual. Moderno es nuevo. Correcto. Entonces, ¿cuáles serían las restricciones? ¿Cuáles serían las restricciones para agregarle, además del derecho a la honra y el tema de la seguridad, a lo que se declaró en 1948? No te entiendo la pregunta, sí, por ¿cuáles favor? serían los aditamentos para modernizar esa declaración, además del respeto a la honra por parte de los medios de comunicación y a la seguridad nacional? ¿Qué otras restricciones se crearían en una nueva ley en el Ecuador para controlar precisamente esa declaratoria? Yo creo que en la ley no podemos crear restricciones. Yo creo que las restricciones en primera instancia están dadas por los mismos medios de comunicación a través de sus códigos de ética. Ahí los medios establecen, digamos, hasta cierto punto su censura previa, qué hacemos, qué no hacemos, en qué marco nos manejamos. No se podría y no se debería crear en una nueva ley restricciones nuevas. O sea, no me parece eso adecuado ni prudente. Lo que debemos es basarnos en la Constitución política, basarnos en los tratados internacionales, por más que se hayan hecho hace muchos años, basarnos en eso, pero todos. O sea, no podemos decir, a nombre de la libertad de expresión, yo puedo decir cualquier cosa, cuando también hay otros derechos importantes como los que usted acaba de mencionar. Y todo esto en base de una defensa fundamental, que es los niños, niñas y adolescentes, en lo que tiene que ver con que a través de los medios reciban mensajes adecuados que nos permitan crecer como país, que nos permitan mejorar como país. O sea, utilizar ese gran potencial que tienen ustedes, utilizando para generar y para apoyar en ser personas
mejores, en ser personas de buenas costumbres, en ser personas que vayamos y que progresemos. No se trata de restringir, no se trata de amordazar, se trata más bien de que todos, absolutamente todos, incluido el presidente de la República, los asambleístas, los concejales, los alcaldes, todos respetemos a las demás personas. Es decir, no insultarlos, por ejemplo, ¿no? No descalificarlos. Exacto, bien. No insultar, no se puede insultar. Para concluir, doctora Betty Carrillo, en un resumen, usted obvio pide que voten por el sí, sobre todo en la pregunta 4 que se la he planteado. ¿Cuáles serían, en resumen, los argumentos y además la garantía de que este Consejo de Regulación no va a excederse de sus atribuciones y más aún crear criterios nuevos de responsabilidad ulterior? La garantía está en que ya tenemos un borrador de la Ley de Comunicación y en ese borrador no se va más allá de lo que se debe establecer, no se crean criterios, no se le ha dado al Consejo de Comunicación atribuciones que vayan a irse en contra de los derechos de las personas, más bien es una ley de comunicación que protege a los periodistas, que les protege, que tiene cláusulas de conciencia para que ustedes puedan hablar, que protege los derechos laborales de los periodistas, que ayuda y pone parámetros claros para apoyar a aquellas personas discapacitadas que no pueden leer o que no pueden escribir, o sea, pone parámetros en todos los temas que es comunicación, es decir, ha traspasado el tema de medios de comunicación al tema humano, al tema de los derechos a la comunicación, buscando la igualdad, la libertad, la participación y la protección. Entonces, ahora nosotros tenemos ya un borrador, y en ese borrador de ley de comunicación en ningún caso se atropella a ningún gremio o a ningún grupo, sino todo lo contrario. Lo que hace es buscar la igualdad y proteger sobre todo a los comunicadores sociales y a los periodistas. Bien, un borrador que luego sería ratificado en la Asamblea Nacional y ojalá que las personas que sean elegidas para conformar el Consejo de Regulación también sean personas totalmente imparciales de lo político y de lo económico. Le agradezco, doctora Betty Carrillo. Muy amable. Muchas gracias a usted, un abrazo. Hasta Igualmente, luego. Muchas gracias.